Bueno, un hermoso sábado, casi víspera de nuestra querida Virgen Cacacupé, que es el lunes 8. Este sábado medio nublado, caluroso. Tenemos una mesa muy especial con un amigo de la casa, que hace mucho queríamos invitarle y aprovechamos esta coyuntura que hubo justamente esta semana con respecto a la baja de combustible, que la gente está recontra contenta, así como también armamos una mesa muy especial con gente que está ligada y no al combustible, ¿verdad? Acá nuestro amigo Luis Mieres, Gabriel Vareiro, está con nosotros hoy el querido ingeniero químico y empresario Miguel Velázquez. Así que bienvenido, Miguel. Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación y aquí estoy para que conversemos y tomemos un café. Espectacular. Este es un café de amigo, Miguel, por eso vos estás acá. Miguel siempre mira todos los sábados y domingos el programa. Sí, Me hace notar. Y Miguel, contanos un poco, antes de entrar a todo lo que es el mundo del hidrocarburo, a todo lo que es, porque la gente siempre, entre los temas en su mesa familiar, es combustible, comida, súper, esto que lo otro, ¿verdad? O sea, el combustible es un tema que siempre se habla, así como sube y cuando baja, ¿verdad? Pero contanos un poco tu vida, Miguel, cómo empezaste en esto, hace cuánto empezaste, porque siempre es importante saber un poco de quién nos va a dar un poco una mano en este tema. Mira, indirectamente voy a delatar mi edad, viejo, pero empecé con esto ya en el año 1980. Tenía 8 años. Exacto, estaba iniciando la escuela. No, me crié en el barrio Itaputapunta, a media cuadra de la planta, en aquel momento Caleracue, de la Shell. Me crié ahí y tal vez por la cercanía, eso me atrajo y empecé mi labor en el año 1980, septiembre en el año 1980, en la Shell. Entré como un obrero. Itaputapunta es Sajonia. Itaputapunta está hacia Sajonia. Okay. Está entre el barrio Clínicas, Varadero, Itaputapunta, Sajonia. Sobre el río Paraguay, donde estuvieron instaladas las primeras plantas o plantas de almacenaje de combustible, en los años 50. Después vamos a hablar de eso seguramente, ¿verdad? Tengo 2 carreras en química, analista industrial e ingeniería química. Química es una carrera de 8, inteligente. ¿Por qué hablaste química? ¿Qué fue? Y me acuerdo que el gerente de planta me había regalado un libro de química y eso me gustó. Además recuerdo con cariño a mi profesor de química del colegio, que me motivó a entrar en esta carrera. Me gustó la materia y me especié, o sea, continué el hilo. Además de eso, tengo, gracias a esa compañía, ¿verdad? Que puedo citar quién es. Por favor, claro. Shell, yo ingresé en la Shell en el año 1980. Gracias a Shell tuve capacitación internacional, me formé en los Estados Unidos, fábrica de aditivos. Vos terminás el colegio, Miguel, para entender, y ahí ya empezaste la carrera de química. No, estando en el colegio entré a la Shell. Ah, ok, o sea, así fue. Exacto. O sea, Shell despertó también en vos tu gusto por la química. Así mismo, sí. Fue una correlación entre el libro este que me regalaron más el profesor que me motivó. ¿Cómo fue tu entrada? ¿Te fuiste a golpear la puerta? ¿Cómo fue? Resulta que en la época de zafra agrícola, la Shell contrataba personal para almacenar, para manejar agroquímicos. ¿Aprendiste o no? Un obrero de agroquímico, ahí empezó todo. Pero gracias al gerente de planta me sacó de ahí y me dio otras tareas más importantes. O sea, no más importantes, sino que me llevó al archivo a arreglar documentos. Y en ese archivo me encontré con un montón de libros de Shell Capsa, de Shell Argentina, relativos a refinerías, a plantas de almacenaje. Y me pasaba leyendo, ¿no? Me pasé sin trabajar buscando documentos. El documento lo encontré a la media hora. Y me sentaba ahí a leer 4 horas. O sea, claramente te gustaba, de verdad. Y recordando también que en esa época Shell tenía una división de agroquímicos. Exacto, sí. Que después finalmente Shell Internacional se despojó, vendió eso. Sí. Bueno, continuando entonces con mi carrera, le decía que tengo 2 carreras en química, un posgrado. ¿Por qué 2 carreras en química? ¿Qué significa? Porque uno estudió química y después, ¿por qué 2 carreras? Hay varias ramas, farmacia, bioquímica, tecnología de alimentos. Y vos tenés 2 ramas de esas. Exacto, una dedicada al laboratorio. Sí. Y otra a la ingeniería, que es procesos. Ok. Sí, son 2 ramas de la química, uno laboratorio y el otro proceso. Es como ser un bioquímico que te hace análisis de sangre y el médico, que es el que evalúa eso. Y esto sería el complemento del analista de laboratorio y el ingeniero hombre de proceso.
de fábrica en sí, o administrar la planta. Como decía, tuve capacitación internacional, mencioné ya en los Estados Unidos, Río de Janeiro, Brasil, Argentina, en refinerías y en plantas de formulación de combustibles y lubricantes. Ese es más o menos mi resumen. Y también soy consultor de varias empresas. Prácticamente tengo contacto con todas las distribuidoras del país a través de la empresa donde yo estoy gerenciando, los servicios de apoyo, ¿verdad? Proveemos insumos, equipos de laboratorio, realizamos análisis, formulaciones y controles de calidad en general. Resolvemos problemas de contaminación, de adulteraciones y compañía, ¿verdad? Apoyamos también, suelo ser llamado por la CADAM ad hoc. Aclaro, eso no soy un consultor permanente, sino por temas muy específicos y puntuales. Lo mismo ocurrió, y eso lo tengo con mucho cariño en el recuerdo, que en el año 2006, esto casi nadie lo maneja, durante el gobierno de Nicanor, el ministerio me nombró como asesor ad hoc y ad honorem para elaborar el primer documento de especificaciones para combustibles. Hasta esa nunca fecha hubo. había especificaciones de Petropar en su momento, ¿verdad? Pero era una hoja simple, ¿verdad? De algunos pocos parámetros. Y durante el gobierno de Nicaragua, como decía, redactamos, elaboramos un decreto, o sea, un brochure, un documento, ¿verdad? Sí. De especificaciones técnicas sistematizado, que hasta hoy sigue vigente. Lo que hoy día se hace es ir actualizando nada más, pero se sistematizó y eso quedó como un aporte a la sociedad. ¿Por qué? Porque ese documento emitido por el Ministerio de Industria y Comercio a través de un decreto empezó a hablar de temas o parámetros que no se conocían o no se comentaban en el pasado. Por ejemplo, limitar el contenido de benceno, que es un cancerígeno reconocido. Es un cancerígeno de producir leucemia amiloide aguda. Eso Sí. era en el 2006. 2006. Antes había algo simple que Algo no tenía simple mucha. y que era especificación emitida por Petropar. Ok. Solamente eso, ¿verdad? Y Además, eso no había implicaba que no se controlaba el contenido de los hidrocarburos que se importaban. No había una se especificación. controlaba, pero eran parámetros básicos. Ah, ok. Muy Es macro, ¿verdad? Algo básico. Es como que te dan solamente un hemograma, pero no te hacen tomografía, ecografía, ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, si en el programa salí bien, está todo bien. ¿no? Claro. Y más lo que empezaba a ser más específico. Exacto, sí. Pero empezamos a hablar de contenido de aromáticos, bencenos, a controlar el plomo que ya se eliminó en aquella época. En el 1995 empezó ya a ingresar en el país nafta sin plomo. Me recuerdo que Sí. eso, Shell en su momento decían Nasta sin plomo. Ya, después me gustaría... Sí, pero yo no me acordaba porque decía, porque es lo que tenían que mostrar, porque justamente había un cambio ya, ¿verdad? Exacto, así mismo es. Lo otro es de que también se programó la reducción frecuente ya del azufre. Se programó ya en el 2006 eso. Todo esto que se logró hoy es gracias a ese decreto, ¿verdad? Ah, ok. Sistematizado, como decía, que ya hizo un programa de reducción de azufre, que hoy se está cumpliendo, ¿verdad? Hoy día Todo eso con respecto al medio ambiente era más que nada, ¿verdad? medio ambiente, salud Y la pública, calidad. salud humana y salud ambiental. Ok. ¿Sí? Ambos, y también protección a la unidad, al vehículo en sí, o a los motores. Al consumidor, ¿no? Así es. Básicamente ese es mi histórico, mi CV. Ese es tu comienzo, entrar en Shell porque vivías cerca, te gustó, te pasaban aparte de documentación, ahí empezaste a leer un poquito más, ¿verdad? ¿Sí? Pero me voy a adelantar un chiquitito, sí y no, ¿verdad? O sea, ¿cuál es lo que es el significado de con respecto a los combustibles hoy en día a lo que fue tu comienzo de lo que es hoy, ¿verdad? O sea, hay un paralelismo, ¿se mejoró, no se mejoró? Se mejoró, sí, pero in extremis nuestra especificación son extremadamente exigentes. Más que nada la etapa de nuestra situación actual de combustible, ¿verdad? Exactamente, pero a mí me gustaría hacer un relato histórico, más o Sí. menos, cómo llegamos hoy aquí. Veamos a nivel mundial y a nivel nacional, qué Sí. fue ocurriendo. ¿Ustedes sabían que los primeros beneficiados de la industrialización del petróleo fueron las ballenas? Las ballenas. Claro, los primeros beneficiados. Ah, mira. ¿Por qué? ¿Por qué digo las ballenas? Porque en todo el siglo XVIII, todo el 1700 y la mitad del siglo XIX, las ballenas eran cazadas. ¿Para qué? Para extraerle su aceite. ¿Y qué se hacía con ese aceite? Se iluminaban las calles de Londres, Nueva York, Ámsterdam,
Para eso se El utiliza. aceite de la ballena. El aceite de la ballena. La ballena tiene un aceite. Claro, Sí. exacto, Digamos. sí. Se los cazaba y se utilizaba el aceite de ballena para iluminar los hogares y las calles de esas ciudades importantes. O sea que tenía un poder calorífico que hacía que vos podías prender eso. Claro, ¿Verdad? sí, Como el si aceite fuese un- exacto, con eso se iluminaban las calles y los hogares. Bueno, entonces, en el año 1859 se considera como el inicio de la industria del petróleo. ¿Por qué se toma el año 1859? Porque fue la fecha en que un hombre de nombre Edwin Drake fue contratado para perforar el primer pozo industrial para fines comerciales en Pensilvania. Opa. ¿Pero para qué fin? Para obtener el querosén para iluminación. Y con eso fue sustituido el aceite de ballena, con el querosén. Por eso decía que gracias a eso un beneficio ambiental que aportó la industrialización del petróleo fue que gracias a eso no se extinguieron las ballenas, sino probablemente se iban a extinguir. Porque fueron cazadas más o menos entre 400.000 a 500.000 ballenas en ese periodo de 150 años. Bien, ¿qué pasó? Comienza la producción, o sea, la destilación del petróleo para obtener querosén. La nafta no tenía aplicación, era desechada, era quemada o eran derramadas en arroyos o ríos. ¿Por qué? Porque no había auto. En el año 1859 Se tiraba, no había auto. se tiraba. Sí, era un desperdicio, era un subproducto inútil. Qué bárbaro. Exacto. No teníamos auto o motores a nafta. Sí ya habían autos eléctricos. O sea, los autos eléctricos de ahora no son una invención novedosa. Siempre hubo. Siempre hubo. Desde el año 1830 ya había autos eléctricos. Cuando finales del siglo XVII... ¿Por qué no creció esa industria del auto eléctrico? Porque no tuvo claramente... Y porque apareció el auto naftero, la invención del auto naftero, el ciclo Otto, apareció ya por fines del año 1800, ya 1900 más o menos, ¿verdad? Y la nafta era el ideal para hacer trabajar el motor a gasolina. O sea, el motor... que te da más potencia. No, porque se evaporaba fácil. Okay. El queroseno se evapora. Entonces, de ahí que el combustible que pasó a alimentar a los motores nafteros de aquella época fue la nafta. Entonces ahí desapareció el uso del queroseno. Dejó de ser usado el queroseno y pasamos a la nafta. Pero la nafta que se usaba en esa época era nafta virgen, nafta de bajo octanaje, que sí eran adecuados para los motores de aquel momento. Pero a medida de que avanzaba la potencia se actualizaban y se hacían más potentes los motores, esa nafta empezó a fallar. Producía el famoso soqueo, la detonación. Entonces dijeron, esto hay que solucionar. Estamos avanzando en potencia de motores, pero la gasolina no ayuda. O la nafta, se llama nafta la que sale de la refinería, esta nafta no ayuda porque los motores están detonando, se están destruyendo, ¿verdad? Entonces empezaron a buscar cómo incrementar el número de octanos. Y el etanol fue el primer combustible como aditivo que mejoraba el octanaje. Ah, mira. En el año 1920. Pero Miguel, ¿qué es lo que es el octanaje? Pues los perros dicen, Sí, voy a cargar exactamente. rojo, amarillo, azul. Después dicen, dame tanto, tanto. ¿Qué es lo que le hace el octanaje al auto? Bueno, mira, entrar en cuestiones técnicas yo no sé si es adecuado en este momento porque sería muy árido hablar de eso, pero sí puedo decir en términos simples. Una nafta que vos le cargas a tu auto y tu motor comienza a hacer esto. El famoso soqueo. A soquear quiere decir que su octanaje es bajo. Para el motor. Para el motor, para ese motor. Puedes tener un motor de menos relación de compresión o de menos potencia y esa nafta le anda. Pero a medida que avanza la relación de compresión o los motores se vuelven más potentes, la nafta comienza a detonar. Entonces hay que ayudarle. ¿Cómo hacer de que no detone? Entonces el primer descubrimiento fue que el etanol era el que ayudaba a que no detone. 1920 estamos hablando. 1920 Pero ya había- desafortunadamente la General Motors encontró otra sustancia mucho más económica y fácil de producir, que era el tetraetilo de plomo. De ahí que aparecen las naftas con plomo. Entonces se desechó el uso del etanol y se Cuando se incorporó... hablaba de nafta con plomo era sin etanol. Sin etanol, Ok. no, el etanol... Nafta con plomo sin etanol. El etanol no se usó hasta 1970. Ok. Olvídense del etanol. Yo decía que ya un descubrimiento de un investigador de la Shell había encontrado que el alcohol, el etanol, era el adecuado para mejorar el octanaje. Pero la General Pero era Motors muy caro.
Era caro de producir en comparación al tetraetilo de plomo. Al incorporar el tetraetilo de plomo en el año 1920 aproximadamente, mejoró el octanaje de las naftas, ¿sí? Entonces los motores se hacían más potentes. Entonces más potente, más plomo había que agregarle. Pero allá por el año 1970, presiones de empresas, de sociedades ambientalistas, ¿verdad? Médicos y compañía empezaron a decir, a alertar, el plomo está causando problemas neurovegetativos en la población. ¿Cierto eso o no? Es cierto, está determinado y está definido, está así, está clasificado como un problema que causa problemas neurovegetativos el plomo. Bien, entonces empezaron a trabajar en sustitutos. Se elimina el plomo y se incorporan otros productos, los llamados aromáticos. Con la sustancia aromática se vuelve a elevar el octanaje. Pero eso exigía que los motores incorporen algo llamado catalizador. Porque si no tiene catalizador, esa nafta sin plomo se vuelve más complicada que la nafta con plomo. Entonces sí o sí había que incorporar. Más dañina. Más dañina. Ok. Claro, porque emitían ya sustancias cancerígenas, no solo neurodegenerativas, sino cancerígenas. Entonces se incorporan los catalizadores. ¿Para qué? Para que limpien. El gas de combustión se limpie, ¿verdad? Y avanzamos, y Paraguay con mucho tino en el año 1995 comienza el plan alcoholero, que empezó mucho antes. En los 80 empezamos ya con un plan alcoholero que no funcionó mucho. Yo me acuerdo. Sí. En esa época... Época 90, 2000. Mi papá tenía un escarabajo de color amarillo. Y nos íbamos a la Shell de Quinta Avenida. Quinta Avenida. Quinta y Yegros. Cerca de Copetín El Futuro. Quinta y Yegros. Bueno, formábamos fila. Sí. Porque no sé por qué había escasez de alcohol, no sé, ¿verdad? Y era cargar el escarabajo amarillo y el bidón también. Claro, sí. En los 80 empezó un plan alcoholero nacional y era administrado por la APAL, la Administración Paraguaya de Alcoholes, pero la producción era insuficiente. Entonces se formaron esas colas largas. Pero raramente en la estación no encontraba, pero en la calle encontraban bidones. En el mercado 4 filas de autos cargando alcohol, ¿verdad? Bueno, entonces... Se formaba fila, ingeniero. Sí, terrible. Una 2 horas con tu bidoncito ahí. Yo me acuerdo, o sea, tenía 7, 8 años, yo me acuerdo. Así mismo. Mi escarabajo Mau, me acuerdo todo. Famoso cédula marrón. Pero había restricciones horarias también, creo, en esa época, ¿o no? Sí, de todo, y así para regular la entrega, porque no había cantidad suficiente. Hasta cierta hora nomás podías cargar. Sí, así es. Bueno, entonces... Este es el plan alcoholero, dijiste. 80, sí. Que tambaleando, llegamos al año 95 más o menos. Ya empezó una mezcla, pero la del 80 era mezcla, o sea, venta directa de etanol, de alcohol. Alcohol de estación, era directo, ¿era? Autos alcoholeros. Sí. En el 95 empieza el plan de mezclar la gasolina con etanol. Y tuvimos también algunos problemitas. ¿Por qué? Porque se producía solamente caña de azúcar. Y la caña de azúcar es zafral. Empieza la cosecha ya por abril, mayo, y la cosecha termina ya en diciembre. Entonces a partir de diciembre hasta el próximo mayo te quedas con poco alcohol o casi nada. Entonces también empezamos a tener problemas de faltante. Había una interzafra con faltante de alcohol. Luego se pasó a producir etanol de maíz o de sorgo casi no, maíz principalmente, ¿verdad? Que es la producción actual de hoy. Hoy día se produce de caña y de maíz. Así está la producción de etanol. Este año se produjo, o se va a producir para fin de año, alrededor de 700 millones de litros de etanol, de los cuales 480 millones fueron a mezclarse con etanol, con gasolina. Con gasolina. Con nafta, así mismo es, ¿verdad? Bueno, volviendo para atrás, decía yo que fuimos progresando. Nafta virgen, nafta con plomo, se elimina el plomo, se incorporan los aromáticos, se eliminan los aromáticos y se incorpora etanol. En otros países siguen utilizando... ¿Qué es el aromático para la gente entienda? ¿Qué le llamamos aromáticos? Son un tipo de sustancia de hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en varios tipos. Sí. Y una de ellas son los aromáticos. ¿Una cuestión de aroma, o color? No. ¿Qué le hace? Estructura química y compañía es más complicado, ¿verdad? Okay. Pero sí, algunos tienen olor, ¿verdad? Pero no por el olor que se llama aromáticos. Ok. Bueno, entonces,
hoy día Paraguay, al incorporar etanol al 30% en las gasolinas, está disminuyendo el contenido de aromático. Eso es muy beneficioso a la salud ambiental y a la salud humana. Entonces, estamos yendo por buen camino. Y después en su momento me gustaría volver sobre el tema. Sí. Bueno, esa es la situación actual. Así llegamos. Nafta virgen, con plomo, con aromáticos, con oxigenados, que son los etanoles. Eso me hace pensar a algo que suelen decir los fabricantes de automóviles, que primero viene la tecnología de los automóviles y atrás corren la tecnología de combustibles para alcanzar. ¿Quién va primero, ingeniero? ¿La tecnología de los combustibles o de los que fabrican automóviles? Ingeniero, ¿vas a contestar después que pedíamos más café? ¿Quieres más café, Gabriel? Por favor. ¿Más café? Sí, por Más favor. café, por favor. ¿Qué tiene una buena taza de café? Aroma profundo, sabor auténtico, una historia que viaja desde la tierra hasta tu alma. Café Marley es mucho más que café. Es energía natural, cultivada de manera orgánica, respetando la tierra y las manos que la trabajan. Inspirado en los valores de Bob Marley, celebramos la vida, la música, el amor y la conexión entre las personas. Cada sorbo es una pausa, cada momento para reconectar con vos, con tu ritmo, con tu esencia. Comercio justo, producción responsable, sabor inolvidable. Café Marley. Conectado con el mejor servicio de calidad e innovación. En estaciones del Grupo Bahía cargas energía, confianza y calidad. Combustibles de alto rendimiento, atención personalizada y promociones que te acompañan en cada kilómetro. Vení a tu estación más cercana y sentí la diferencia. Grupo Bahía, más que combustible, tu compañero de ruta. Guide, SRL, empresa fundada en abril del 2002, hace 23 años. Es importadora y distribuidora de insumos para la industria de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, colorantes, aditivos, trazadores, equipo de medición de campo y laboratorios para las industrias de petróleo, alimentos y farmacéutica. Además cuenta con el primer laboratorio privado dedicado a control de calidad de combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, carbón, leña, efluentes. Realiza formulaciones de gasolina y gasoil, solución de problemas de contaminación y adulteraciones. Cuenta con un plantel de profesionales con vasta experiencia en el ramo. Guide SRL. Hay algo que nos conecta a todos, el agua. Y cuando se trata de pureza, Agua Ves marca la diferencia. Extraída a 140 metros de profundidad y purificada con tecnología de última generación, cada gota llega a vos con la frescura y calidad que mereces. Porque cuidamos lo que tomás, cuidamos de vos. Frescura, confianza y pureza siempre. Agua Ves, pureza protegida. Dimo. ¿Sabías que con Dimo puedes gestionar todos tus pagos en un solo lugar? Ahora puedes pagar tus préstamos, servicios, compras y mucho más. Todo desde la comodidad de tu casa. Descarga Dimo hoy y descubrí la forma más fácil de manejar tu finanza. Dimo es mucho más. Bueno, este hermoso sábado, gracias Miguel por acompañarnos este sábado. Este es un café amigo. Este café siempre está abierto para vos. Quiero que sepas. Luisito, hiciste una pregunta y justo pedimos más café. ¿Qué era que preguntaste? Me gustó el café y lo que pasa es que lo que nos dijo el ingeniero, quiero que me responda a una pregunta que yo tengo. Porque nosotros, o sea, todas las estaciones de servicio traen combustibles, pero eso es debido a la demanda del parque automotor. ¿Quién viene primero? ¿La tecnología de los fabricantes de automóviles o de los fabricantes de combustibles? Ya, bueno, para responder antes a tu pregunta, quiero volver para atrás sobre el tema octanaje. Sí. Hoy ya expliqué más o menos que no quiero entrar a algo muy técnico, pero sí se hace por comparación. Hay un producto, un hidrocarburo llamado isooctano. A ese isooctano, por convención, se le asignó el valor 100. Y otro hidrocarburo que por convención se le asignó el valor 0, el N-octano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si uso 100% de este, tiene valor 100. Lo pruebo en un motor y luego tomo una gasolina comercial y lo comparo. Si se acercan el 80% de este, tiene 80 octanos. ¿Sí? O, explico mejor. Tomo este isooctano que tiene 100, valor 100, y este es 0. Si mezclo 50-50, el octano es 50. Si mezclo 90 de este y 10 de este, el octano es 90. Sí. Si mezclo 95% de esto y 5 de esto, el octano es 95. Y contra eso voy comparando las gasolinas comerciales. Si se comporta igual que... el isoctano es lo que hace el octanaje. El isooctano es tu referencia. Ok. Al isooctano se le... Es la medida. Es tu estándar, es Ok. tu método. A ese se le asignó un valor 100. ¿Por qué? Porque tiene un
valor antidetonante, o sea, un comportamiento antidetonante muy importante, Ok. muy fuerte. Por eso se le toma como el parámetro, Ok. 100, ¿verdad? Y contra eso se compara. Ok. Bueno, yendo a tu pregunta, Luis, muy en el pasado iban por caminos paralelos. El investigador, el fabricante de motores, trataba de generar o producir motores cada vez más potentes. Y después se fijaba, utilizaba y se ve que fallaban. Pero hoy día eso ya no ocurre, hoy van de la mano, hoy trabajan en conjunto. Porque trabajar por un motor y no va acompañado por la tecnología de combustibles sería antieconómico e ineficaz. Por lo tanto se trabaja junto. Hoy día es así. Ok. No se desarrolla nada sin estar en conversación con los fabricantes de petróleo, Claro. de combustibles. Ingeniero, y Sí, yendo la mano con esa pregunta también, sí. mucha gente en la calle muchas veces nos dicen, los combustibles son todos iguales. ¿Realmente es así? ¿Es un mito? ¿Hay una realidad que hay un proceso de administración de ese producto? ¿O hay paquete aditivo, que muchos escuchan hoy lo que es el paquete aditivo que se le pone al Ya. combustible? Entonces, ¿qué nos puede comentar al respecto en relación a esa consulta que hace la gente que es un mito, no es un mito que los combustibles son todos iguales? Bueno, si uno va a considerar una cadena por eslabón por eslabón, partís del petróleo, refinación, almacenaje, distribución, planta de almacenaje, planta de formulación, comercialización. Es una cadena larga. Hasta cierto punto los combustibles son iguales. En ese sentido es cierto. Pero una vez que llegó a una planta de almacenaje o a una distribuidora en particular, esta distribuidora en particular le da valores adicionales, le agrega ventajas para compararse del competidor. ¿Cuáles podrían ser esas ventajas? Esas ventajas que después se traducen en beneficios para el usuario. Esas ventajas pueden ser agregado de aditivos. ¿Y qué se logra con los aditivos? Se logra un mejoramiento en el consumo, en la potencia, en la protección del motor, en la protección ambiental y de la salud humana. Todo eso son valores agregados que se incorporan al producto. Y no todas las marcas hacen eso. Disculpame que te interrumpa, Sí. no está reglamentado que deba tener aditivo hoy en día los combustibles. Bueno, iba a ir a eso. Hoy yo mencionaba que el ministerio reglamenta la calidad o la especificación de los combustibles, de importación y de comercialización. No son iguales las especificaciones de importación versus la de comercialización interna, son diferentes. Ok. Todo está reglamentado. La calidad está reglamentada para todos, sea distribuidor A, B, C, D, E, F, sea quien sea. La calidad básica que el ministerio exige es igual para todos. Y de hecho todas las cumplen. Hasta ahí no hay problema, pero esa es una calidad básica, calidad Un estándar. estándar mínimo. Un estándar mínimo que deben cumplir todos. Entonces, algunas distribuidoras, algunas marcas cumplen, otras exceden. ¿Cómo exceden? Agregándole ventajas. Esas ventajas son los valores que se incorporan. Es lo mismo que nosotros cuatro juntemos agua de lluvia. Vos envasás, le pones tu marca de agua, yo también, él también. ¿Sí? Somos todos iguales en producto. ¿Sí? Pero vos le puedes agregar algún mineral que ayuda, ¿verdad?, al funcionamiento del organismo. Entonces le estás incorporando una ventaja que da beneficio al cliente. Qué buen ejemplo. Al usuario. Ese es el ejemplo. Ese- Esa la gente va a entender. ese está Y lo mismo ocurre en los combustibles. Otra ventaja y diferenciación no solamente está en el producto, sino en el aseguramiento de que la calidad permanece igual hasta la carga en el automóvil, en la camioneta, en el camión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la planta puede salir con una calidad, pero pueden ocurrir adulteraciones, contaminaciones, que son conceptos diferentes, que la calidad permanezca igual desde su salida de la planta hasta el final. Gestión de calidad, aditivos que ya mencioné y trazadores. Pocas compañías trazan o le agregan trazadores a esos combustibles. ¿Qué serían los trazadores, Bueno. ingeniero? Buena pregunta y vale la pena aclarar. Trazadores son como algún componente o algún elemento invisible a los ojos. Por ejemplo, voy a tomar idealmente 10 granos de soja o de maíz invisibles y le echo 10 granos de maíz por cada litro de combustible. ¿Sí? Ese es mi trazador. Luego, así le entrego. Yo sé que le agregué 10 en mi planta, 10 granos de maíz invisible a la gasolina. Eso va, toda la cadena va a la estación de servicio y cada tanto envío un camión laboratorio, ¿sí?, móvil, a verificar eso.
voy, tomo una muestra y tengo un dispositivo, un aparato especial que sí puede leer ese contenido, el trazador invisible que decía. Y tiene que encontrar 10 siempre por cada litro. Si encuentra 9, quiere decir que hay una adulteración o una mezcla con otro producto que no tiene ese trazador del 10%. Si encuentra 8, se lo contaminó o se adulteró con 20%. Ese producto entonces no perjudica ni beneficia Absolutamente, el no adiciona ninguna propiedad que no tenga ya el combustible, nada. Nos ayuda a identificar entonces de dónde salió Claro. el producto. Yo lo formulé así, le agregué el trazador y luego voy a controlar mi cadena y si encuentro la misma cantidad que yo le puse, entonces estoy seguro que la calidad está invariable, está idéntico. Las empresas que no están utilizando trazador utilizan otros procedimientos, algunas pocas, no digo que todas las distribuidoras lo hagan, el control, la gestión de calidad, pero algunas que lo hacen por métodos tradicionales y muy largos y costosos, muy lentos. Con el trazador es algo rápido, inmediato. Y es más económico incluso que todos los procesos que estás comentando para... Y ser un uno poco se más- ahorra, a ver, yendo al ejemplo, es como que uno se haga un hemograma completo, ¿sí? Tenés 15 parámetros que hacer uno solo. En vez de hacer 15 parámetros para saber si tu gasolina está bien o tu diésel está bien, entonces haces un solo parámetro, buscas si ese trazador está en la misma cantidad que vos agregaste, entonces vos estás seguro que sigue tal cual entregaste y la calidad es invariable. Qué Esa bueno. es la ventaja de un trazador. O sea, yendo al ejemplo, Sí. si tenemos 3 aguas acá de 3 programas, vamos a ver de quién es cada agua, si hay un proceso de Así es. de algún así es. móvil que se encontró que estuvo destinado con alguna mala carga o alguna... Así mismo es. Y alguna mala práctica. Otra particularidad es que el que comercializa el trazador, si te comercializa un trazador, le está prohibidísimo venderle a otro. No van a hacer los mismos trazadores. Tiene que ser exclusivo. Eso Si se- tiene que vendérsele otra molécula de trazador. ¿Eso se reglamenta también por una Eso es un INTN acuerdo, o algo? Un acuerdo eso privado. es un acuerdo privado entre partes. Ok. Así es. Inge, Señor. hay una pregunta Sí. que hace el que tiene moto, el que tiene chileré, el que tiene alta gama, el que tiene camión, ¿verdad? Y siempre así veo yo los comentarios. Cuando sube o baja el combustible, los comentarios de los perros, ¿verdad? Se apuraron, no se apuraron, ahora se apuran, ahora bajan. Sube el precio internacional y dicen que en Paraguay al 10 minutos sube el precio del combustible. Baja el precio internacional y ahí esperemos un tiempito, esto, que lo otro. ¿Qué tanto de mito o realidad hay ahí? Bueno, ahí se aplica a lo que en la jerga se maneja como efecto cohete, efecto pluma. Cuando sube a nivel internacional, los precios locales suben como cohete, ¿sí? Y cuando baja el precio internacional, los precios locales bajan como pluma, despacito, despacito. Y eso tiene su explicación. Finalmente, al consumidor no le importan las explicaciones que voy a dar, ¿verdad? Lo que le importa es que baje, ¿sí? Quiere que Y baje. que no suba. Eso es lo que le importa. Puede dar 100.000 justificaciones que lo que importa es el bolsillo. Pero es bueno que se sepa, por lo menos para no acusar a gente inescrupulosa por qué baja, por qué no baja, por qué alza o por qué no alza, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? A ver, el negocio de combustibles, como nosotros no producimos nada, no somos productores de combustibles, somos importadores de combustibles, no es lo mismo que yo tengo un negocio, una verdulería y frutería en mi casa, ¿sí? Día a día voy al mercado de abasto a comprar sandía, cebolla, tomate, Al precio que sea. al precio que está y de acuerdo a eso fijo mi precio de venta para ese día. Al otro día voy y me alzo y alzo ahí mismo. Al otro día voy, bajó y yo bajo también. Es inmediato. Eso no ocurre en el tema de negocio de petróleo. ¿Por qué? Porque ese petróleo, ese combustible no está disponible aquí a la mano, ¿verdad? Para cerrar un precio. Lo otro, un detalle muy importante que incluso algunos expertos fallan muchas veces en fijarse en las publicaciones de los medios que publican el precio del crudo. El crudo, eso... Cayó el crudo, cayó el precio del petróleo, crudo, petróleo, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Cayó y no tiene ninguna relación el precio del crudo con el precio de los derivados. El crudo es una materia importantísimo que prima. diga, ingeniero. Sí, sí. Eso es importantísimo. Claro, ahora voy a poner otro ejemplo casero Sí, después. ¿sí? sí. El crudo es una materia prima más nada más, pero a eso hay que incorporarle mano de obra, energía, catalizadores, mantenimiento. Hay una serie de cosas. Mucha Fletes, infraestructura. hay muchos insumos o muchas variables que hay que incorporar a la materia prima. Y no está disponible al público
el precio de los derivados. Los derivados estamos hablando ya del producto final. Diésel, gasolina, queroseno, nafta de aviación, lo que sea. Esos son los derivados. Lo que está disponible al público es la publicación de la caída o subida de los precios del crudo, pero no de los derivados. Para que uno acceda a los precios de los derivados, tiene que pagar miles de dólares por mes, para que uno sepa, y eso no está disponible al público. Entonces el público de la calle no está conociendo realmente cuál es el precio de los productos que uno importa. Entonces, lo mismo. ¿Qué pasa con las ¿Qué cañas? pasa? Pero, Sí, y antes que termine, se publica que el crudo baja sí, y los muchachos piensan que tiene que bajar directamente. sí, no, y por eso ¿Está mal eso? iba a ir a eso, iba a ir a un ejemplo más práctico. Decía nomás que, por ejemplo, en Paraguay el azúcar se produce de caña de azúcar. El precio de la caña puede bajar, pero te va al súper y el azúcar está alto, o cada vez sube más, porque hay otras variables que se incorporan al precio del producto final, que no tienen nada que ver con la materia prima. Ese es el caso del petróleo o los derivados, ¿verdad? Segundo, yo puedo empezar hoy 1 de enero con mis tanques llenos, ¿sí? Tanques llenos. Tengo 50 millones de litros almacenados, que ya lo compré y lo recibí 1 de enero. Empiezo a venderlo. De repente hay una caída del precio internacional del crudo y ponerle que también los derivados bajan. Pero yo ya compré a un precio caro. Ya compré a un precio caro, mis tanques están llenos. Entonces, si yo voy a hacer Robin Hood y vendo porque el precio bajó y tengo presión por todos lados y lo bajo, mi reposición ya no me va a llenar el tanque, voy a comprar menos cantidad. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo a un precio. ¿Por qué? Porque me exigen a que baje porque ya bajó internacionalmente. Mis tanques están llenos. Claro. Yo ya compré otros precios. Y son millones de dólares, ¿eh? Y son millones de dólares. ¿Qué pasa cuando en estos días, supongo que vamos a hablar después de eso, baja el precio? ¿Sí? No, o sea, la siguiente pregunta era, Petropar bajó, Sí. y ¿cómo queda el tema del emblema privado, verdad? Ya. Es eso. Bueno, escuché muchas quejas al respecto de por qué bajó Petropar. Dicen de que no había condiciones para bajar. Cierto. No sé, el precio internacional estuvo un poco alto y estable. En este último tiempo no estuvo bajando nada. Sí. El dólar se mantiene hace tiempo a ese nivel de precio. Entonces, aparentemente, según las acusaciones... Más que nada, ¿cómo afecta al sector privado, verdad? Ya, antes voy a ir primero cómo afecta. Yo tengo una estación de servicio. Sí. Compré 50.000 litros de diésel el lunes. Tu negocio es minorista. Minorista, estoy Pyme, hablando de son volumen pymes, pequeño. son pymes. Sí, exacto, hablo de volumen pequeño. ¿Cómo Sí. le afecta al pequeño estacionero? Sí. Compré 50.000 litros de combustible Sí. a 1.000. Sí. Vendí ya 5.000, me sigue sobrando 45.000 litros a 1.000. Sí. Al tercer día, el miércoles, me entero de que baja 500 guaraníes por litro. Sí. ¿Tengo que bajar? Si bajo, me voy a la China. ¿Por qué? Porque yo compré a un precio más alto. Precio caro, precio nuevo barato. Exacto, precio nuevo barato. Y el público me exige y me acusa. Baja, esto, baja, son bandidos, son bandidos. Exacto. Entonces, no saben la interna cómo opera esto, ¿verdad? Entonces, y si eso trasladas a volúmenes grandes, el daño es mucho mayor. Gigantesco. Gigantesco, exacto. ¿Cómo se soporta? Después la gente dice también, bajó este agente, este actor, y vos le seguiste. Quiere decir que no estuviste robando. Claro. Pudiste bajar. Siempre tuviste para bajar y no bajaste. Y no bajaste. Exacto. Bueno, Esa era mi pregunta. pero ¿qué pasa? Yo puedo tomar la decisión, no, yo compré caro y voy a vender caro y me pongo acá y me hago el macho, como se dice, y me quedo ahí en posición y me mantengo. Mi estación queda vacía. No te vende, no te compra nadie. Nadie te compra y Consumo masivo, tu precio. negocio, la gente, los acreedores están ahí Encima. entonces hay que vender. Entonces preferís vender, no digo que perderás, pero por lo menos equilibrás. No Llegás, ganaste ese mes. o empatás o ganás lo mínimo, pero ya no te da para nuevas inversiones, para crecer, no te da para crecer. Lo mismo ocurre con las distribuidoras grandes que hacen importaciones grandes, ¿sí? Prefieren, ¿verdad?, seguir a aquel que bajó el precio. ¿Por qué? Para no quedar en el molde y perder market share, para perder segmento del mercado, parte de su clientela. Cierto. Porque eso es difícil recuperar.
Si vos los perdés, ya no lo recuperas fácilmente. Pasan años seguramente para volver a recuperar el mismo nivel que tenías antes de la baja. Pues dije, para contestarle al Piapie, la moto, el chileré, ese, mandaron ahí el crudo bajo $60 el barril de Brem, ¿verdad? Y acá en Paraguay no baja, pues así se mata, ¿verdad? Ya. No es así. No, definitivamente Nosotros no no es así. importamos lo crudo. No, de hecho, no. Refinería. Hay que ver. Sí, pero bueno, pues, el moto, el otro es bajo el petróleo. No calienta el petróleo, el derivado. no 60% menos. Así es. Ahora, nos pasamos a algo cuando decían, yo estaba comentando que escuché muchos comentarios de compañía en contra de Petropar, por qué bajó y esto y aquello. Yo no soy un Igual el analista. consumidor final feliz. No creo que el consumidor No, final se queje. Yo no estoy en contra del consumidor. El sector porque privado. yo también me beneficio al cargar en mi vehículo. Sí. Eso es la verdad. ¿Sí? Y el consumidor final no le importa ni una explicación. Bajó y bajó. Si no te quieren, bajaste vos, igual no te quiero. Así mismo. pero me voy caro, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces, decía, ¿de qué pasa con los analistas, compañeros? Yo no soy analista, soy un técnico, ¿sí? A pesar de que estoy también en el comercio, me afecta estas bajadas intempestivas, ¿verdad? Decía, a mí, ni creo que a ninguno de nosotros nos compete analizar los balances o las finanzas de Petropar. A ver, Petropar como ente público, así como las privadas, está sometida a la ley de competencia. Y a la Comisión Nacional de Competencia, que es la CONACON, es la facultad a ver si Petropar está haciendo un abuso de posición dominante. No digo que lo haga. Y otras variables que están previstas en la ley de competencia, ¿sí? De la ley de competencia. Eso compete a la CONACOM. Por otro lado, hablan también de que Petropar pierde plata. Eso corresponde a la Contraloría General de la República verificar, ¿sí? Sí mismo. Entonces, yo creo que nosotros no estamos en condiciones, porque yo al menos no soy economista ni financiero, entonces no estoy capacitado para eso. Pero hay instituciones, está el organismo que es CONACON, está el órgano que es la Contraloría, quienes son los encargados de velar De por fiscalizar ambas cosas. Sí, Así mismo. y yo lo que Así mismo. escuché y algo de por qué sucede siempre es de por qué Petropar es el primero que baja los precios. O sea, fíjate vos, como que Petropar es el que lleva la batuta aquí y es el primero que se anima a bajar. ¿Por qué sucede eso? Pero eso vamos a contestar a la vuelta de... Tomar un café. Pedí más café, Por Luis. favor. Pedí más por café. favor, sí. Pedí Me más encanta, café, Luis. Me encanta. Tomemos un café, señores. Más por café, favor. más café. En la cooperativa universitaria te acompañamos en cada paso con créditos accesibles, ahorro seguro y beneficios pensados para tu futuro, porque juntos aprendemos, crecemos y logramos más. Unite hoy a la cooperativa universitaria y forma parte de una comunidad que cree en vos. Contamos con más de 30 sucursales en todo el país. Acércate a tu sucursal más cercana o ingresa a www.universitaria.coop. Cooperativa Universitaria, somos socios de tu vida. En Panal Seguros nos comprometemos a brindar soluciones confiables para proteger lo que más valorás. Con una trayectoria sólida, atención personalizada y coberturas adaptadas a cada necesidad, somos el respaldo que necesitas en cada etapa de tu vida. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 021-439-1000, porque cuando más lo necesitas, estamos con vos. Panal Seguros. Pinturato, ¿querés renovar tu hogar, oficina local? Pinturato tiene todo lo que necesitas para darle vida a tus espacios. Pintura de alta calidad, variedad de colores y texturas. Entrega rápida y sin costo para Asunción y Gran Asunción. Asesoramiento personalizado. Con Pinturato no solo pintas, creas. Visita nuestras sucursales o contactarnos al 981-104-114. Pinturato, el color lo pones vos, la calidad la ponemos nosotros. Cuando sube la temperatura, vos bajás el calor con Hielo Melli. Somos los especialistas en hielo. Todo lo que necesites para tu heladera, tu evento o tu negocio. Frescura garantizada. Entrega rápida donde estés. Contactanos y olvídate del calor. Seguinos en nuestras redes @hielomelli.pi. Hielo Melli, el frío que nunca falla, porque sabemos que un buen hielo hace la diferencia. Ingeniero, siguiéndote café, ¿verdad?
Está pasando bien, ingeniero, ¿verdad? Excelente. Lo importante es que pase bien el ingeniero, ¿verdad? El ingeniero es una leyenda, aunque yo lo conozco, y es una leyenda en el rubro de hidrocarburos de Paraguay. O sea, Tenemos un privilegio, bueno. sinceramente un Gracias, privilegio. gracias. lo importante del hidrocarburo que es, todo el mundo habla de esto, ¿eh? Claro. Combustibles, baja, sube, mi auto me soquea, mi auto no arrancó, me dio con agua, todo esto, ¿verdad? Hay un tema que el ingeniero me dijo que quería hablar, fue un tema bastante particular y especial, que solamente él como uno de los técnicos y está en el rubro nos puede decir, ¿verdad? Se está tratando, no sé si en diputados o senadores, una cuestión de subir el biodiesel al 20% en lo que es el gasoil. ¿Qué significaría esto para este presente y futuro con respecto a ese producto, ingeniero? Bueno, a ver, en Paraguay está vigente una ley de biocombustibles, ¿sí? El biocombustible incluye al etanol, que es un éxito total para el sector para el mercado de naftas. Y Ese salió bien. Excelente. Ok. Hoy día estamos en una proporción del 30% en dos tipos de gasolinas y en una 25% y en otra 10%. Son- Inclusive nos comentaste, ingeniero, que lo que sobra se está exportando. Estamos exportando Sí, etanol. este año el consumo de etanol mezclado con la gasolina va a orillar los 480 millones de litros. ¿Sí? Pero se produjo mucho más que eso, ¿verdad? Alrededor de los 700 millones. ¿Dónde La va diferen- eso, Inge? Y hay una exportación a Europa. ¿A Europa directo? Sí, exacto, Mirá vos. así es. ¿Y Europa qué hace con eso? Y tiene muchas aplicaciones, alimenticio, farmacéutico. No necesariamente No hidrocarburo. necesariamente hidrocarburo, no necesariamente, también puede ser, ¿verdad? Sí. Mezclado con gasolina, porque en Europa también se mezcla etanol con gasolinas. Ok. Está normalizado. La Ok. concentración es otra, pero está normalizado. Bueno, entonces decía yo de que la ley esta... O sea, Paraguay hoy es un exportador de etanol. Sí, exacto. Y yo creo que Paraguay tiene que apostar a ese combustible alternativo que es el etanol. Debe ser nuestro futuro en los próximos años, ¿verdad? Claro, va a haber una limitante de tierra. Vamos a volver a la economía clásica, de que la tierra era la limitante para el crecimiento de la economía, ¿verdad? Pero mientras den las condiciones, hay que avanzar. Economía de tierra, ¿qué significa? O sea, lo que era antes. No, la economía clásica pues decía que era tierra, capital y trabajo, ¿verdad? Pero la limitante de la tierra no puedes... La tierra es la que aportaba todo, ¿sí? Alimento para el hombre, para el animal, para la construcción, para energía, todo, ¿sí? Pero la tierra tiene un límite, no puedes No crecer. puede tener capital o ganas de trabajar, porque entonces tierra no puede hacer nada. Exacto, Ok. sí. Hasta que apareció la energía fósil. Con la energía fósil, que el carbón primero, después el petróleo, fuimos para arriba. Esta es la civilización de fósil. La civilización de energía fósil es esta, la que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Con irrupción ahora de las renovables, pero que también incipiente todavía, ¿verdad? Y con cierto freno de momento otra vez, ¿sí? Por razones seguramente políticas. Bueno, yendo a nuestro caso, decía, tenemos una ley de utilización de los biocombustibles, etanol y biodiesel, con una salvedad. En la descripción, ¿sí? En el desarrollo de la ley, hay excepción tributaria para el biodiesel, no así para el etanol. No sé por qué razón, no voy a opinar sobre eso, solamente menciono el hecho. Sí. Bueno, ¿qué pasa con el biodiesel? Vuelvo primero al etanol. El etanol es necesario para la formulación de las gasolinas, porque yo decía hoy, hay unas especificaciones del Ministerio de Industria y Comercio que todas debemos cumplir. Esa especificación en términos de octanaje se alcanza con el etanol. Si no incorporamos etanol en la gasolina, no llegaríamos a los octanajes. Entonces estaríamos obligados a importar otra vez los aromáticos, que son mucho más costosos y mucho más nocivos. Entonces el etanol es un éxito total y apoyo totalmente al gobierno de que sigamos apoyando el uso intensivo y aumento del consumo de etanol, ¿sí? Bien, entonces el etanol es necesario para la formulación de la gasolina de manera a alcanzar las especificaciones que se exigen. En el caso del biodiesel para el gasoil, su aporte no modifica, técnicamente estoy hablando. Puede ser muy lindo todo, muy romántico todo, hablar de la captura de carbono, la protección ambiental, que más trabajo, en lo social, en lo económico, todo eso está bien, yo hablo técnicamente. El biodiesel no modifica la exigencia del ministerio si es que importamos gasoil que ya cumple luego lo que exige el ministerio.
tanto para importación como para comercialización. La incorporación de biodiesel no modifica nada, ¿sí? El gasoil de por sí solo alcanza lo que exige el ministerio. Eso en términos técnicos. Vamos a la parte comercial. ¿Cuál es el principal dilema o problema que manifiestan los formuladores, las distribuidoras? El precio del gasoil al público. Estoy hablando del precio del gasoil al público. Está en este nivel. El precio del biodiesel, que le voy a agregar al gasoil, está acá. Siempre estuvo por encima. Entonces no tiene mucho sentido que yo compre 2.000 o 3.000 o 2.500 más caro para venderlo más bajo. No es legal. Yo creo que hasta es inconstitucional. Oye, ¿el porcentaje de biodiesel cuánto es? 5% por ¿Y ley. de 5 a 20 los de qué lleva? No. Ahora, vos mencionabas de que se quiere pedir que se eleve hasta el 20%. Pero, y de 5 a 20 sería. De 5 a 20 sería. Sí, Hoy, gradualmente. hoy es obligatorio 5%. Con el 5% ya hay una diferencia de precio de 100 a 150 guaraníes por litro, que no se puede trasladar al precio del gasoil. No se puede trasladar. Vos estás obligado por ley a comprar e incorporar biodiesel al gasoil, pero tu biodiesel está más caro que tu diésel. Entonces, ¿quién va a querer hacer eso? Compro a 100 y vendo a 50. No tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, para delinear una política energética hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. Pasa que la materia prima del biodiesel está indexada al precio internacional de la soja y del maíz también. Por eso están cotizados. Uno todos los días abre Chicago, la bolsa de Chicago, y ve a cuánto está el aceite de soja. Si esta ley del 20% se llega a aprobar, A concretar. tendríamos un gasoil más caro. Claro, pero el gasoil pues también no es que alzás porque querés nomás. No te permiten. ¿Por qué? Porque tenés un actor muy importante, ¿sí?, que regula el precio. Es lo que ocurre hoy, ¿verdad? Es lo que estuvimos comentando previamente sobre la bajada de un actor importante, ¿verdad? Entonces hay que seguirlo o no. Pero hoy día ya hay una diferencia de precio en la formulación del diésel. Al ponerle 5% ya tenés una diferencia de 100 a 150 guaraníes por litro, que no podés incrementar o agregar a tu precio de gasoil al público. No podés. Y si le vas al 20%, es un incremento de 400 guaraníes por litro más o menos. Y no creo que... No va a ser 20% inmediato. Acaba de golpear al consumidor final, o si no, No puedo saber a quién va a golpear. a la distribuidora. Uno de los dos va a tener que... si la ley pasa eso. El sector privado no va a perder plata. No. O sea, uno de los dos va a tener que hablar eso. Claro, pero no sé. Eso no quiero opinar ahora qué va a pasar. Claro. Pero tampoco pretenden de que la ley ya determine que sea 20 hoy. Seguramente va a ser gradual. Pero hoy con 5% ya hay una diferencia de precio, como decía, ¿verdad? Sí. Una pregunta me hago nomás. Con eso nos despedimos. ¿Estos productores de biodiesel, su único mercado es vender a la distribuidora o también tienen otro nicho para entender un poco de dónde viene esa necesidad de hoy en día del 5 y de llevar al 20? ¿Realmente hay un mercado para el biodiesel que no sea la distribuidora? De momento solo las distribuidoras. Ok, ahí ya entiendo muchas cosas. Exacto, de momento solo las distribuidoras. Y no sé si tienen posibilidad de exportar y compañía, pero como dije, repito, la materia prima utilizada para biodiesel hoy, en teoría, eminentemente, principalmente soja y poquito de maíz, porque el maíz rinde muy poco aceite. Pero la soja, como te dije, está cotizado. La soja tiene su mercado propio. Tiene su mercado, sí, el aceite se coloca por todos lados, tiene un mercado internacional terrible, no sé por qué se insiste en una biodiesel. necesidad. Pues yo estuve en una audiencia, nos fuimos, no sé, bueno, era una audiencia del Senado con respecto a los productores de caña de azúcar, con respecto a subir el etanol en el combustible, ¿verdad? Estaban todos los productores de caña de azúcar ahí. Sí. Tiene un fin social eso, pero esto aparentemente, hoy todavía no podemos ver eso. Ya, así es. No, por eso el discurso y los argumentos desde el punto de vista ambiental están bien, se respetan. Sí, el ambiental ok. Exacto, pero desde el punto de vista comercial no cierra. Bueno. ¿Qué tal, Luis? Mira, yo tengo una pregunta última. Tiene que ser en un minuto. Inge. Un minuto y nos vamos. Te conozco, Inge. Sos, como te digo, una de las personas mejor formadas en hidrocarburos, técnicamente hablando. ¿Alguna vez pensaste ser parte del ministerio, ser parte de Petropar, ser parte de algo que pueda ayudar en nuestro consumo, protegiendo al consumidor
desde el lado técnico, ingeniero, ¿nunca pensaste ser parte del ministerio, de diputados, Sector político, público. ingeniero? 30 segundos. Político no. 30 segundos. Político no. 30 segundos. ya no me No, da- 30, no hable más. 30 segundos. Me está tengo el matando ca- acá, ¿eh? no tengo el carácter para ser político y desde mi posición apoyo totalmente, ¿verdad? Estoy siempre en todas las mesas, participo en todas, ¿sí? Trato de estar presente en todas para tratar de dar mi opinión y mi aporte en base a la experiencia que adquirí, ¿sí? Excelente. El sector privado me dio esto, pero lo traslado al sector público. En mi apoyo, ya sea a INTN, Ministerio de Industria y Comercio principalmente, y a muchas instituciones del Estado, por ejemplo, Petropar, también tengo contacto con ellos, ¿verdad? A nivel técnico. Tenemos que terminar. Excelente. Ingeniero, ¿qué tal pasaste? Excelente. Bueno, este es un Me café amigo, ¿eh? Hermoso Está bien. asado, ya Armamos compramos una la mesa mesa. para vos. Él Sí, es sí, del sí. rubro, él es del rubro. Yo soy el rubro, ¿sí? Ya. Así que le mandamos saludos a Enrique, que está en Washington, a Seba, que se recupere, que está en el sanatorio. Así que este café es tuyo, este café es amigo tuyo, lo que vos necesites, ingeniero, está acá. Si quieres mandar saludos a alguien y nos despedimos, ¿sí? No, gracias a mi familia que me apoya siempre y a los colegas. Mucho saludo y espero les haya gustado esta amena charla que hemos Este tenido café. aquí. Sí. Ya está. Nos vamos, Luisito. Nos vemos, Gracias por venir, querido Luisito. Dani. Gabrielito, Un placer. ¿pudiste? Un Hermoso. placer. Hasta el Bueno, próximo ya está. sábado. Bueno, Saludos. chao, 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 Gracias, chao. muchas gracias.